Antes de profundizar en el contenido del video, es importante destacar dos diferencias clave entre los conceptos de profecía y predicción. Por una parte, la predicción se presenta como el acto de anticipar o prever un evento futuro, pero a diferencia de la profecía, la predicción no necesariamente tiene un origen divino. Aunque puede basarse en un conocimiento profundo o en una interpretación precisa de los eventos actuales, la predicción se distingue por su enfoque más terrenal y racional. En el caso de Jesús, sus predicciones a menudo estaban vinculadas a su conocimiento único y mesiánico, ya que muchas de ellas eran extraordinariamente precisas y específicas, relacionadas tanto con su vida personal como con los comportamientos de sus discípulos o con acontecimientos cercanos. Un ejemplo claro de predicción lo encontramos en Mateo 26 horas y 34 minutos, donde Jesús le dice a Pedro: «Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», una declaración que predice con exactitud la negación de Pedro. Por otra parte, la profecía, en su naturaleza más profunda, es una revelación divina, una comunicación directa de Dios a través de un profeta. Esta revelación no se limita únicamente a un anuncio del futuro, sino que abarca una gama más amplia de mensajes, los cuales pueden incluir advertencias morales, juicios divinos, promesas y hasta visiones sobre el fin de los tiempos. El propósito central de la profecía no es solo prever lo que sucederá, sino también instar a la conversión de los individuos, reforzar su fe y, en muchos casos, revelar el cumplimiento de un plan divino que trasciende el tiempo. En el contexto bíblico, las profecías pronunciadas por Jesús están intrínsecamente vinculadas a temas fundamentales como el reino de Dios, el final de los tiempos, la justicia divina y el destino final de la humanidad. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, donde Jesús profetiza: «No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada», Mateo 24:2, refiriéndose a la destrucción del templo en Jerusalén, una imagen potente del juicio divino sobre las estructuras terrenales. A partir de estas distinciones, podemos reflexionar sobre cómo estos dos conceptos, aunque relacionados con la anticipación de eventos futuros, poseen enfoques y significados muy diferentes. La profecía tiene una dimensión espiritual y trascendental, dirigida a un cambio profundo en la vida de las personas, mientras que la predicción, aunque a veces exacta, no necesariamente está asociada a un mensaje divino, sino más bien a una interpretación humana de la realidad. El profeta rechazado en su propia tierra. A lo largo de los relatos recogidos en los Evangelios, se presenta una escena profundamente significativa en la vida de Jesús de Nazaret: el rechazo que sufrió por parte de aquellos que compartieron con él sus primeros años, en el entorno familiar y social donde creció. Esta situación no solo revela aspectos humanos de su experiencia, sino que también expone con claridad las tensiones entre la revelación espiritual y las estructuras sociales arraigadas en la tradición. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 57, se recoge una frase que ha perdurado como símbolo de incomprensión y resistencia: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa». Con estas palabras, se retrata la reacción de los habitantes de Nazaret, quienes, al observar a Jesús hablar con sabiduría y realizar hechos extraordinarios, no pudieron desprenderse de su visión limitada, moldeada por la familiaridad y los prejuicios. El origen modesto de Jesús, lejos de despertar admiración, generó sospechas y rechazo entre quienes lo conocieron desde su niñez. Esta misma idea aparece en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 11, donde se expresa que vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Esta declaración refuerza la gravedad del rechazo, al señalar que no se trató únicamente de una falta de reconocimiento por parte de su comunidad inmediata, sino de una negativa más amplia por parte de una colectividad que no logró acoger el mensaje transformador que se les ofrecía. Jesús no solo enfrentó el escepticismo de sus coterráneos, sino también la oposición sistemática de las autoridades religiosas que, al percibir en él una amenaza para el orden establecido, buscaron desacreditar su enseñanza. Este episodio, por tanto, no puede reducirse a una anécdota local. Encierra un significado profundo sobre la dificultad de aceptar lo nuevo cuando desafía lo tradicional, sobre todo cuando lo innovador proviene de alguien cuya historia personal parece no encajar con las expectativas de grandeza impuestas por la sociedad. En ese rechazo se anticipan los conflictos que marcarían el desarrollo de su misión, una confrontación inevitable con quienes ocupaban posiciones de poder y cuyo interés se centraba en preservar estructuras de autoridad más que en buscar la verdad espiritual. Así, el rechazo que Jesús experimentó en su tierra natal trasciende el marco histórico y se convierte en una enseñanza universal sobre los desafíos que enfrentan quienes se atreven a proponer caminos distintos en medio de contextos conservadores y cerrados al cambio. Lázaro. Anticipación de la victoria sobre la muerte. Dentro del conjunto de relatos que conforman la vida pública de Jesús de Nazaret, la restauración de la vida a Lázaro constituye uno de los episodios más profundamente simbólicos y cargados de significado.
Este acontecimiento, narrado en el capítulo 11 del Evangelio atribuido a Juan, se presenta no solo como una manifestación extraordinaria de compasión y poder, sino también como un acto que trasciende lo inmediato para anunciar un mensaje de esperanza universal, la posibilidad de la vida más allá del umbral de la muerte. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro, su amigo cercano, ha fallecido y lleva ya 4 días en el sepulcro. La escena está marcada por el llanto, la tristeza y la resignación. En ese contexto, Jesús pronuncia palabras que invitan a mirar más allá de la realidad aparente. En los versículos comprendidos entre el 11 y el 14, declara que la situación de Lázaro no es definitiva, sino una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada. Con ello, no solo anticipa lo que está a punto de hacer, sino que revela la profundidad de su propósito. La restitución de la vida a Lázaro, frente a muchos testigos, no se limita al impacto del hecho en sí. Representa una señal clara de lo que habría de venir. El anuncio de una victoria que se extendería más allá de los límites de la existencia terrenal. En ese acto, se anticipa la superación del dolor, la desesperanza y la muerte misma, que Jesús enfrentaría en carne propia tiempo después. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, junto con quienes los rodeaban, pasan de la aflicción al asombro. Sus corazones, llenos de duelo, se ven transformados por una experiencia que rompe con toda lógica. Jesús, al llamar a Lázaro fuera del sepulcro, no solo devuelve la vida a un ser querido, sino que desafía el curso natural de los acontecimientos, dejando una marca indeleble en todos los presentes. Lo ocurrido en Betania no es solo un momento extraordinario en la memoria de quienes lo vivieron. Es un acto que resuena como un eco profundo del misterio que envuelve a la vida y a la muerte. En la figura de Lázaro se encierra un mensaje que trasciende el tiempo. Donde todo parecía terminado, aún era posible el renacer. Así, el regreso de Lázaro no es únicamente la historia de un hombre que vuelve a la vida, sino la señal viva de una promesa aún mayor. La promesa de resurrección. En uno de los momentos más tensos de su camino entre la gente, Jesús responde a quienes, desde la incredulidad, exigían pruebas visibles para creer en él. Sin dar lugar a demostraciones espectaculares, pronuncia una declaración enigmática que contiene en sí misma un anuncio poderoso, la señal de Jonás. Recordando el antiguo relato del profeta que pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez antes de ser liberado, Jesús traza un paralelismo que pocos comprendieron en ese instante. Según las palabras recogidas en el Evangelio atribuido a Mateo, así como Jonás estuvo oculto en las profundidades, también el Hijo del Hombre permanecería durante 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta comparación, lejos de ser una simple metáfora, encierra un significado profundo. Jesús no solo anticipa lo que le ocurrirá, sino que revela que su propia entrega y regreso a la vida serán la señal definitiva, suficiente y absoluta. A quienes pedían una prueba, les anuncia una que no será inmediata, pero cuya verdad será imposible de ignorar cuando llegue su cumplimiento. El mensaje dirigido a los corazones cerrados no busca satisfacer la curiosidad, sino provocar una transformación interior. No se trata de una señal para impresionar, sino de un anuncio que desafía a quienes escuchan a mirar más allá de lo visible, a abrirse a lo que escapa a toda lógica humana. Así, la figura de Jonás se convierte en el eco de un misterio mayor, y su experiencia sirve como sombra anticipada de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En el silencio de la tierra, en la oscuridad que precede al amanecer, se gesta la promesa de una vida que no termina. Y en esa promesa, entregada sin estruendo, se encuentra todo lo que los hombres necesitan para creer.